amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Este final se presentó en una partida entre Sviantsev y Aria en la Copa Mundial de la FIDE, que se está celebrando en Sochi en la actualidad. Las blancas, como iban detrás en el marcador, intentaron forzar los acontecimientos y unas jugadas después abandonaron, sin necesidad de ello, puesto que el final era tablas. Para forzar esta posición, ellas intentaron el avance E6. No pierde en realidad, pero complica su vida. Con la sencilla jugada torre E8, el final es tabla. Lógicamente, hubiera perdido el match, puesto que con un empate a jugador de las negras ganaba su match. Luego de E6, tal vez el blanco pensó que con la captura del peón rey por F6, las blancas ganarían por el avance E7. Sin embargo, no se percataron tal vez, o tal vez sí, no lo sabemos, de que después de la jugada de captura del peón F por E6, tiene forzosamente que jugar su peón a F7. Su adversario, viendo claramente el peligro que representa este peón, jugó torre A7 para capturarlo inmediatamente, y en este momento las blancas abandonaron. ¿Cree usted que está justificado ese abandono? Pues no. Después de la jugada torre A7, las blancas tienen la salvación en la jugada torre D2. Bueno, también pudiera ser torre D1. La torre, mientras más distante del rey negro, mucho mejor. Pero vamos a ponerlo en esta posición. También en D3 es empate, pero está más cerca del rey contrario. Por lo tanto, vamos a torre D2. Seguiría torre por F7 jaque. El rey tiene solamente dos posibilidades. Una, rey G8, pero esto le haría perder la partida, puesto que el rey se queda muy distante de este peón que marcharía hacia allá, y con la retirada de la torre a la columna, en la columna F a F4, por ejemplo, por mencionar una de las casillas, las blancas estarían perdidas. Pero sin embargo, si juegan su rey a E8, entonces el final es de tablas. Por ejemplo, veamos aquí, en este momento, después de esta jugada, digamos, torre B7. Pero una vez realizado ese movimiento, las blancas pueden dar jaque al rey contrario desde la segunda fila con torre G2, rey F5, torre F2 jaque. Y el final es de tabla, puesto que una vez que el rey se aleje del peón, la torre lo atacaría. Por ejemplo, si juega rey G4, entonces nuevamente la torre ataca frontalmente al peón de E6, y las negras tienen para protegerlo llevar su rey nuevamente a F5, a lo que seguiría igualmente torre F2 jaque. El rey se acercaría a la torre, pero esto no resulta tampoco, porque después de la jugada torre
E2 jaque, el rey nuevamente tiene que mantener la defensa de su peón con rey D5 y sigue, por supuesto, continuamente jaque. Una vez que se aleje del peón, entonces la torre regresa a E2 atacándolo, forzando a su adversario a ir a D5. Una lástima de abandono, pero las circunstancias de ese match llevaron a las blancas a forzar los acontecimientos y en el momento justo abandonar siendo empate. Ya le daría lo mismo, pero con ese empate tal vez salvaba algunos puntitos del elo, quién sabe. Espero que este vídeo haya sido de su utilidad y haya aprendido que forzar posiciones donde es tablas puede acarrear dificultades y llevarnos a posiciones irremediablemente perdidas. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. ¡Chao!